Entonces, esta clase y la próxima vamos a desarrollar el tema de efectos de segundo orden. Efecto que se produce dentro de las estructuras de hormigón armado en las columnas esbeltas. Recuerdan que en hormigón 1 ustedes ya estudiaron el tema de columnas y hicimos hincapié en que se trataba de elementos cortos, elementos en los que el orden no tenían importancia. Y bueno, eso en general también seguramente les hayamos comentado que las columnas que aparecen en los edificios normales, en digamos, cualquier tipo de edificación con fines arquitectónicos y demás, normalmente no cumplen la condición de columnas cortas y ahora estamos levantando, digamos, esa deuda, acometiendo la resolución de las columnas esbeltas. Una primera pregunta que en general cabe hacerse y también hay que ponerlos al tanto de que o en las búsquedas en Internet, es el hecho de que a veces se denomina pandeo a este fenómeno, porque obviamente tiene una analogía, un paralelismo en estructuras metálicas. Pero en hormigón, y vamos a ver en breve por qué, lo adecuado es llamarlo efectos de segundo orden. Aún así, puede ser que encuentren, como les dije, en alguna bibliografía antigua o en Internet, esta misma denominación y con un tratamiento adecuado del tema inclusive, ¿no? Así que manténganse atentos. Por ejemplo, teníamos en el viejo CIRSOC 201 del 82, es decir, la versión previa a lo que ustedes han estudiado en nuestros cursos, esta misma denominación. Sin embargo, ya en la etapa moderna, por eso estaba puesta la referencia al año, del año 1982, en una etapa moderna, inclusive muy poco después del año 1982, ya se había comenzado a denominar efectos de segundo orden y por eso en nuestro reglamento actual estamos hablando de efectos de la esbeltez en elementos comprimidos y bueno, luego a partir de ahí surge una cantidad de consideraciones que es básicamente lo que vamos a estudiar en este tema. Veamos de qué manera el programa analítico de la asignatura enfoca esta cuestión. Aparece el hecho de que, bueno, evidentemente tenemos todavía ese nombre, y sin embargo, digamos, el desarrollo del tema lo haremos teniendo en cuenta que el título es ese, el título adecuado es ese. Lo que importa en realidad es considerar el efecto físico, es decir, cuál es el problema y cuál es la razón por la que toda la teoría de columnas que ustedes estudiaron en el curso anterior es una teoría que solamente sirve para elementos cuya esbeltez está limitada a valores muy bajos. Evidentemente surge el hecho de que la esbeltez tiene efectos en el mecanismo de resistencia y en la capacidad nominal de este tipo de elementos, y de eso se trata la cuestión, más allá de que tengamos un nombre o de que no tengamos un nombre. Claramente, este fenómeno, que es lo que se estudia en los cursos de estructuras 1, o estructuras 2, y que también el típico problema de estabilidad del equilibrio, es de lo que no vamos a hablar. Pero vamos a ver que como naturalmente este tema se había estudiado ya en 1744, el inicio de la consideración del problema de la esbeltez en estructuras de hormigón armado estuvo claramente condicionado o se hizo sobre los antecedentes de este tipo de fenómenos y de sus teorías, y por lo tanto, como dice la filmina, intentaremos no considerarlo, pero van a ver que aparece inmediatamente. ¿Sí? ¿Alguien estaba preguntando algo? Bien. En ese contexto, bueno, los textos actuales de Huygens consideran el pandeo como una situación de pérdida de equilibrio, no el rango completo. Recuerden esto que han visto en todas las estructuras, lo que se llamaba equilibrio estable, equilibrio inestable, equilibrio indiferente, con las clásicas definiciones de un equilibrio estable, que es aquel en el cual cuando movemos a la estructura de su configuración, la que claramente si es una configuración estable, es una configuración de equilibrio,
producimos una pequeña perturbación y esa perturbación lo lleva a un estado energético que hace que tienda a volver a la posición de equilibrio. Y este es el mejor ejemplo, no es una estructura, o sí, pero claramente se ve que en este caso se lo lleva a un estado de mayor energía potencial y por lo tanto luego trata y vuelve naturalmente al estado de menor energía. Recuerden que la solución elástica es siempre aquella que minimiza la energía potencial almacenada en la estructura. En el caso del equilibrio inestable sucede exactamente lo contrario y aquí se ve claramente que vamos a un punto de menor energía potencial y por lo tanto se va a quedar ahí o va a ir hacia donde tenga menor, y el equilibrio indiferente es donde el gradiente de esa energía es cero, en lugar de ser positivo en un caso, negativo en el otro, y por lo tanto es un equilibrio indiferente porque se mantiene en uno o en otro. En general, en las estructuras donde estamos tratando, lidiando con este tipo de situaciones. En general, lo que vamos a ver, y lo vamos a ver ahora a través de diagramas de interacción, que es la mejor manera de verlo, sucede una cuestión muy simple. Según el tipo de material con que esté construida la estructura, habrá mayor o menor esbeltez en sus secciones. En términos generales, en promedio, en términos generales, la resistencia del acero a compresión es mayor que la resistencia de la combinación de hormigón más acero, o sea, del hormigón armado, y es natural que una columna de acero resulte con una sección mucho menor que la de la columna de hormigón, y por lo tanto termine siendo un poco más esbelta. Por eso es que en estructuras metálicas puede aparecer el pandeo de Euler, el pandeo clásico, y en estructuras de hormigón no, pero no es porque sean de acero u hormigón así nomás, sino por un efecto, por una explicación fenomenológica que es básicamente lo que ustedes tienen que interpretar en esta cuestión. Otro tema en el que, digamos, que entra como una variable importante en los efectos de segundo orden son los efectos reológicos, y también vamos a ver dentro de poco cómo estudiarlo. Este tema es un tema en el que es muy importante tomar el concepto de la situación y luego las cuestiones de cómo se aplica, cómo se resuelve el problema, tienen mayor o menor, digamos, dificultad, se tratan en la práctica y demás, pero desde el punto de vista de lo que es el fenómeno en sí mismo, hay que captar un poco, una pequeña cantidad de conceptos básicos, entender esta diferencia entre lo que es efectos de segundo orden en general y el fenómeno de pandeo que han estudiado mucho en muchos cursos y por ejemplo por eso se nos queda siempre muy fijado y se terminó el problema en ese sentido. Avanzando con la presentación conceptual, es decir, con esto que les estaba diciendo, vamos a ver el diagrama de interacción de una sección, un tema que, digamos, ya lo han visto en términos de cómo se traza ese diagrama de interacción, y vamos a, o bueno, podemos volver a repasarlo, o sea, básicamente, este tema lo han visto recién, así que básicamente tenemos una sección rectangular, vamos a considerar que tenemos armadura en las dos caras. En el caso de los de elementos predominantemente comprimidos, claramente vamos a tener armadura en ambas caras, y teníamos entonces, si lo vamos a poner en términos de resistencias nominales, tenemos momento nominal, axil nominal, este es el estado límite de equilibrio para una determinada distribución y cantidad de armadura, todo lo que está dentro de la curva es una condición de equilibrio de no rotura, y cuando salimos de la curva tenemos una condición de rotura. Y como aquí tenemos dos solicitaciones, podemos, estas dos que están marcadas, que están dibujadas aquí, podemos graficar también trayectorias de cómo van creciendo a partir de un origen en el cual no hay ninguna carga, 0, 0, tanto para Pn como para Mn, cómo van creciendo esas dos solicitaciones, y vamos a ver que en realidad eso se puede hacer a través de diferentes trayectorias. Y que la esbeltez de la columna va a tener influencia en, digamos, en cómo se plantean esas trayectorias.
Vamos a considerar entonces una columna que tiene la siguiente configuración. Es una estructura isostática en el sentido de que tiene un apoyo doble aquí, un apoyo simple, es decir, que esto le permite deformarse libremente en términos de la carga axial que tenga. Tiene excentricidades de primer orden, es decir, tiene esta primera excentricidad que está aquí, que está dada por la geometría de la carga, y tiene una carga de compresión, que es esta que tenemos aquí. ¿Qué significa esto? Que tanto el momento externo solicitante como el axil se originan en la misma acción, que es esta fuerza que tenemos acá. ¿Por qué? Porque si reducimos al eje de la barra a la fuerza P, aparece un momento, claramente, que es llevar esta fuerza a este punto, y aparece un momento que es igual a P por E. Si graficamos, y eso en definitiva lo que hace es definir una trayectoria entre las dos solicitaciones que tiene la sección. Y podemos graficar dentro del diagrama de interacción, que en realidad está expresando o graficando la resistencia interna de la sección en esta curva, pero podemos utilizar el sistema de coordenadas que tenemos aquí, en el que medimos en las abscisas momentos y en las ordenadas axiles. Podemos graficar también la curva de solicitaciones externas dada por la fuerza y por la excentricidad. Y eso es lo que marcamos en la línea roja. Entonces, para ir poniendo en claro en algunas de las cuestiones que tenemos aquí, vamos a, para ver la nomenclatura también inclusive, tenemos esto que está aquí abajo, estos textos de referencia. Es la carga exterior, que deberá ser, digamos, en el momento de hacer los cálculos, deberá tener el subíndice mayorado y demás. Vamos a ver después la importancia de que la acción, de la combinación de acciones esté mayorada. E es lo que llamamos excentricidad de primer orden, porque justamente al tratar de fenómenos de segundo orden, van a aparecer justamente efectos que se van a superponer con los de primer orden. La excentricidad de primer orden, esta excentricidad es la distancia geométrica que la construcción de la estructura define entre el eje de la sección y la carga que está aplicada a esa distancia precisamente. Por eso es de primer orden, porque existe, digamos, desde el momento de la construcción. El producto para un estado de carga como este, es decir, cuando la única carga externa es una carga de compresión P, vamos a tener un momento de primer orden que va a ser igual a P por E. No necesariamente va a ser el único, podría haber un momento aplicado, pero no vamos a considerar esa situación. Cuando cargamos a la estructura con ese estado, ponemos la inercia de la sección y demás, la estructura se deforma y obtiene una deformación delta, que es una deformación de primer orden. Claramente, digamos, y se ve cuando la deformación de primer orden es tan exagerada como está gráficamente representada acá, en la sección media de la columna, es decir, en esta sección que tenemos aquí, el momento no vale P por E, sino que vale la fuerza va por aquí, y lo que tenemos es P por E más delta. Claramente la distancia entre el baricentro de la sección y la línea que une las dos cargas de compresión es E más delta. Esa deformación de segundo orden induce un momento de segundo orden que es P por delta, porque si el momento total es P por E más delta, y P por E es el de primer orden, lo que resta es lo que se llama el momento de segundo orden. Cuando las deformaciones de primer orden, es decir, cuando este delta es muy pequeñito, ese momento de segundo orden resulta despreciable respecto al de primer orden y no lo consideramos. Claramente, si estamos hablando ahora de este momento de segundo orden, es porque hay situaciones en las cuales eso no se puede despreciar, y es justamente el tema del que nos estamos ocupando. El diagrama de interacción es lo que ya había mencionado anteriormente, y esta línea que tenemos aquí es una línea que representa
la trayectoria de cargas externas en términos de axil y de momento. Y si esto es una recta, estamos hablando de la relación de primer orden P y E. Si tenemos P0, M es igual a 0, porque 0 por E es igual a 0. Si tenemos un P de una determinada cuantía, lo multiplicamos por E y obtenemos el M que tenemos aquí. Y en definitiva, sobre esta base es que vamos a construir el razonamiento que nos permite entender cuando las cosas son cuando los efectos de segundo orden deben ser considerados o no deben ser considerados. Bien, en este caso, fíjense que la recta OA es, la línea OA, la curva OA es casi recta. ¿Qué significa eso? Que si estamos graficando aquí los momentos en la sección central, deberíamos compararlos con el modo en que la curva describe los momentos en esta sección, que está al lado del apoyo. Vamos a ver, al lado del apoyo, la deformación de primer orden delta vale 0, lo ven aquí, o sea, delta es la distancia entre la línea de trazos y puntos y la deformada de la estructura. Claramente, en este extremo y en este otro extremo, delta vale 0, y por lo tanto, si tomamos una sección que está de columna, ¿no? Infinitesimalmente debajo del apoyo o arriba de este otro apoyo, aquí, el momento siempre va a estar descrito por una recta. ¿Por qué? Porque delta vale 0. Pero nosotros ahora estamos analizando la sección del medio, donde delta tiene valor y donde puede tener importancia. Pero vamos a ver en qué condiciones tiene importancia. En esta curva OA, que es casi recta, evidentemente delta no está teniendo una gran influencia. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta, eso es la excentricidad, y si la pendiente es constante, es decir, una recta tiene una pendiente constante, significa que está trabajando con una excentricidad siempre igual, independientemente de que la carga axil tenga el valor que tenga que tener hasta llegar al punto de rotura, que sería el punto A que tenemos acá. Eso significa que se pueden despreciar los efectos de segundo orden, y la rotura de la sección se va a producir cuando la combinación de P y E, o sea, de P y M, llegue al punto A, que es en la sección del centro de la columna el mismo punto que tendríamos en esta sección que tenemos aquí. O sea, si este delta es muy pequeñito, el momento total en la sección central es prácticamente igual al momento total en esta sección, y la rotura de estas dos secciones se produciría para esta misma posición del punto A que tenemos aquí. Vamos a considerar ahora que tenemos una columna que tiene mayor esbeltez. Va de suyo que si la columna tiene la misma sección rectangular transversal, a medida que vamos aumentando la altura de la columna, su rigidez flexional decrece, y como le estamos aplicando un momento constante, porque toda esta columna que está acá tiene un diagrama de momento flector constante, que es igual a P por E. Por lo tanto, la flecha de primer orden en el centro de la columna va a ser mayor para la misma sección transversal, para la misma carga, a medida que aumentamos la altura de la columna, porque su rigidez flexional va disminuyendo. Entonces, dejamos la columna que habíamos analizado anteriormente, en la cual la trayectoria de esfuerzos externos era básicamente una recta, o era imperceptible la diferencia. Nos vamos a esta otra sección que tenemos, a esta otra columna que tenemos aquí, en la que lo único que hemos cambiado es la altura, y al cambiar la altura, la esbeltez aumenta. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando partimos y vamos a tomar siempre como referencia la línea recta que podemos considerar que corresponde a esta columna que tenemos acá, o dentro de esta misma columna que estamos considerando ahora, a esta sección. La sección que está justito debajo del apoyo, en la que el momento total es siempre P por E.
Y vamos a ver la diferencia entre lo que sucede en términos de axil y de momento en esta sección y lo que sucede en términos de axil y momento en esta otra sección. Lo que sucede en términos de axil es que ambas tienen el mismo axil. La diferencia se va a plantear en el momento. Vamos a Profesor, ver. consulta. Sí, escucho. ¿Por qué sería P por delta? ¿No debería incluirse la excentricidad también? No, lo que estamos diciendo es que, Ah, es la diferencia, disculpe, es la diferencia entre lo que es la recta ¿está? y lo que es la curva. Claro. Lo repaso por las dudas que a alguien le haya quedado. Lo que estamos haciendo es separar entre momento de primer orden y momento de segundo orden. Claramente el momento total es la suma de los dos. ¿Está? ¿Sí? ¿Está claro? Ahí se entiende, gracias. Bien, perfecto. Bien. Entonces, estábamos diciendo que vamos a ver qué sucede cuando comenzamos a incrementar esta carga P. Recordando que el axil, ya sea cuando comparamos esta columna o cuando dentro de esta columna comparamos la sección central con esta sección que está acá, justo abajo del apoyo, el axil es siempre el mismo a lo largo de toda la columna. Vamos a pensar entonces que tenemos carga cero, el momento es igual a cero, porque P0 por E es igual a cero, estamos aquí. Aumentamos la carga P una determinada proporción. Imaginémonos que estamos aquí, en este nivel. Entonces, lo que queremos hacer es calcular cuánto vale el momento total. Y en ese caso, y en la sección central. O sea, queremos saber cuánto vale el momento total en la sección central. Como la carga es chica, este delta que tenemos aquí es muy pequeñito respecto a la excentricidad de primer orden. Entonces, y vino bien en definitiva la pregunta del compañero, vamos a tener el momento de primer orden, P por E, que tiene un valor constante, el de segundo orden es P por delta, pero ese delta, como es muy pequeñito, termina siendo prácticamente igual, o sea, termina siendo prácticamente igual a cero. Y el momento total es prácticamente igual al momento de primer orden. Entonces, estábamos por aquí y vemos que básicamente las dos curvas coinciden, la del momento en esta sección, la del momento en esta otra sección. Seguimos incrementando la carga y nos venimos a un nivel de carga que está, por ejemplo, por aquí. Ahora, la excentricidad de primer orden es siempre la misma, el momento de primer orden es P por E, pero ahora delta, que es la deformación de primer orden generada por esa carga P, ya empieza a ser considerable y comparable o no despreciable respecto a esta excentricidad de primer orden. Por lo tanto, tenemos el momento de primer orden, si vengo aquí, voy a tener que la distancia entre este punto y la recta negra es el momento de primer orden, y ahora la curva roja, que es lo que representa la sección central, ya no coincide con la curva negra, que es una recta, que es lo que representa esta sección, sino que está más a la derecha. ¿Por qué? Tiene un momento mayor. El momento de primer orden es desde acá hasta acá, y este segmentito que va desde esta curva OA hasta la curva OB es precisamente P por delta, que es el momento de segundo orden. Y vemos que tenemos un incremento en el momento de la sección, y por lo tanto esa sección va a estar en peores condiciones de seguridad en general. Seguimos con el proceso de aumento del axil y ese efecto se sigue incrementando, y por ejemplo aquí, que es donde está indicado esto en el gráfico, tenemos el momento de primer orden, que es siempre P por E, y el momento de segundo orden va cobrando una importancia relativa respecto al de primer orden, que es cada vez mayor, porque esto es una curva con curvatura del lado derecho, y por lo tanto, la diferencia, es decir, este P por delta, no va creciendo linealmente, sino que va creciendo según esta curva. Cuando seguimos incrementando la carga, veamos primero qué sucedería en esta sección si esta sección no pudiese romper. ¿Qué pasaría en esta sección que no tiene efectos de segundo orden? Seguiría transitando la recta negra, y la sección nominalmente rompería en el punto A.
Pero la sección central no recorre el camino de la recta negra, recorre el camino de la curva roja, y por lo tanto encuentra el diagrama de interacción en el punto B, con un axil que es menor al de rotura del punto A. ¿Por qué es eso? Bueno, porque los efectos de segundo orden incrementan los momentos y en flexión compuesta recta, el incremento del momento siempre lleva a una situación de mayor cercanía con la rotura, lo que no necesariamente pasa con el axil. Pero como dijimos al principio, el axil no es lo que se ve influido aquí por los efectos de segundo orden, sino que es el momento. Por lo tanto, esta columna, cuya diferencia con la primera es la esbeltez, porque tiene igual sección, igual excentricidad, y igual carga máxima o igual disposición de carga, esta columna tiene esta trayectoria y termina teniendo una menor capacidad. ¿Por qué termina teniendo una menor capacidad? Porque en una columna nosotros vamos a medir la capacidad básicamente a partir de la fuerza axil que le podemos colocar externamente. Alguien podrá decir, bueno, pero aquí esta tiene menor capacidad a compresión, pero tiene, digamos, rompe con un momento mayor. En realidad nosotros vamos a chequear la capacidad a través de la carga axil. La carga axil máxima que resiste esta columna es PB y es menor que la carga axil que resiste esta columna, que es PA, y la única diferencia entre las dos es que la segunda es más esbelta que la primera. Por lo tanto, empezamos a ver el efecto de los fenómenos de segundo orden. Sin embargo, aquí no tenemos ninguna pérdida, digamos, no tenemos ningún problema en términos de estabilidad del equilibrio. Sencillamente tenemos una trayectoria de solicitaciones que ha estado influida por la esbeltez de la pieza y termina rompiendo de esta manera. Vamos ahora a hacer una columna que es más esbelta todavía que las otras dos, y vamos a repetir el mismo análisis. Y vamos a ver, el razonamiento es básicamente el mismo. Comenzamos con una carga P mucho más pequeñita, el efecto de la columna que trabaja, o la curva que describe una trayectoria de axiles y momentos en primer orden, y la curva roja básicamente no se diferencian. Por supuesto que si vimos anteriormente que hay algún punto de separación entre estas dos curvas que está en un determinado nivel y que claramente ese punto de separación está influido por la esbeltez de la columna, nos vamos a encontrar con que al aumentar esa esbeltez, esa especie de punto de separación de la visualización va a estar más abajo, o sea, para un axil más chico. El fenómeno es el mismo, vamos a tener un momento de segundo orden, pero ahora aparece una cuestión muy, muy importante, y es que la curva que lleva a la rotura es esta roja que está aquí, y en lugar de crecer monotónicamente, como fue la columna anterior hasta llegar al punto de rotura, llega a un máximo y luego empezaría a disminuir la carga P si pudiera, si eso fuera posible. Pero ahora imaginemos que este experimento lo estamos haciendo aplicando una carga externa, que eso es básicamente lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado diciendo. La carga vale cero, aumento la carga y demás. Y entonces, lo que va a pasar materialmente es que cuando lleguemos a la carga P sub C, no va a poder disminuir la carga, porque si imaginamos que esta carga la estamos materializando de una manera burda, poniendo bolsas de arena, claramente lo que vamos a tener es una pérdida de la estabilidad del equilibrio, y debería disminuir esa carga para poder llegar a un punto como este que tenemos aquí y poder llegar a la rotura de sección que tenemos aquí. Eso, como dice el texto que está aquí abajo, es muy poco frecuente en las estructuras de hormigón estructural. Bien, lo que vamos a ver entonces es que el tipo de fenómeno
de consideración de los efectos de segundo orden que vamos a hacer normalmente son los relacionados con la columna del medio de las tres que consideramos, es decir, con esta trayectoria que tenemos aquí, en la cual, si bien aparece una influencia de los efectos de segundo orden, no aparece este tipo de comportamiento en el cual la estructura necesita ir a un punto de equilibrio como este, en el cual la carga tiene que ser menor que la carga la estructura tiene, y que por lo tanto es mucho más difícil de materializar en los casos reales. Este tipo de efectos de segundo orden son los que nosotros vamos a considerar. Bien, entonces, como resumen, ¿cuáles son las cargas máximas que podemos aplicar? O sea, dijimos anteriormente que vamos a evaluar el comportamiento o el desempeño de la columna, de este elemento estructural que estamos analizando, a través de un único parámetro muy simple. Pensamos columna, carga de compresión, vamos a evaluar a través, esa columna a través de cuál es la máxima carga de compresión. Observen que si nosotros hubiésemos determinado la carga máxima de compresión de la columna, de la sección central, a través de la teoría de columnas que vimos en el curso anterior, de columnas cortas, y no supiéramos que hay que considerar la esbeltez o, digamos, o a efectos comparativos, las tres columnas tendrían la misma carga de rotura. Si le agregamos la excentricidad, estaríamos hablando de flexión compuesta recta, y estaríamos hablando de este diagrama de interacción que tenemos acá. Y esta sería la carga de rotura. Pero a medida que aumenta la esbeltez, tenemos una carga de rotura disminuida, pero con rotura de sección, o en el caso de una columna con mucha esbeltez, esta otra carga también menor que las otras, PC menor que PB, menor que PA, pero con una rotura, o sea, o con un colapso de la estructura, o con un equilibrio límite de la estructura, que no involucra en este punto la rotura de la sección, sino un fenómeno global de toda la estructura, porque tanto en A como en B, lo que tenemos es que está rompiendo esta sección central de la columna, y acá lo que tenemos es un fenómeno global de modificación de geometría, y lo que sucedería si la estructura con la que está relacionada esta columna fuese capaz de producir la disminución de la carga axil, eventualmente llegaría a este punto de rotura. Pero si no podemos bajar esa carga axil, porque como dije, lo que tenemos es una carga, digamos, estática que no podemos sacar, lo que vamos a tener es un desarrollo muy rápido de este punto hasta este punto, digamos, moviéndose, pero eso ya no es estática, entonces ya es otro tipo de fenómeno hasta que se rompe la sección. Bien, ¿cómo podemos abordar este fenómeno? Porque sabiendo cuál es el fenómeno desde el punto de vista conceptual o físico, claramente la pregunta es, entonces, o el planteo es el siguiente: lo que aprendimos en hormigón 1 ya no nos sirve, lo que aprendimos en flexión compuesta hace poco tampoco nos sirve en definitiva, si la columna es muy esbelta, digamos, o sea, el diagrama de interacción así como tal, aplicado con la geometría, con la excentricidad de segundo orden, de primer orden, perdón, no nos sirve directamente, y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Digamos, o sea, sabemos que tenemos un problema, ahora lo que tenemos que saber es cómo resolverlo, porque de eso se trata lo que estamos aprendiendo en esta asignatura. Entonces, lo que nosotros podemos pensar es que podemos hacer un análisis del modo en que vamos a resistir esta solicitación adicional, digamos, considerando que la columna tiene que resistir PA, porque hasta ahora lo que nosotros dijimos fue, tenemos una trayectoria, o sea, si la columna fuera corta, rompería en el punto A, con una carga P sub A. Eso nos hace presumir que lo que queremos decir en realidad es que la solicitación externa es P sub A. Digamos, es la manera correcta de verlo, porque no, digamos,
Imaginémonos que tenemos una estructura que tenemos que cargar con determinado nivel de carga que corresponde a un uso. Y que ese uso, en definitiva, define una carga P sub A en esta columna que nosotros estamos estudiando. Y cuando aumentamos la esbeltez, en lugar de P sub A, resiste P sub B. Entonces no podemos ir a decirle al dueño de la estructura que le tiene que poner menos carga por los efectos de segundo orden. Lo que nos dirá es, bueno, arreglen la estructura, hagan lo que sea necesario, porque lo que necesitamos, la función a la que está aportando esta estructura, necesita que la carga sea P sub A. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo podemos hacer directamente aumentando la cantidad de armadura. Es decir, cuando nosotros pasamos de una cantidad de armadura determinada a otra, lo que estamos haciendo en el diagrama de interacción es pasar de esta curva que tenemos aquí a una curva que está siempre más afuera. De aquí para allá es mayor cantidad de armadura, de aquí para allá es menor cantidad de armadura. Entonces tenemos este nuevo diagrama de interacción que tenemos acá, vamos a tener esta curva que tenemos aquí. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente, o sea, ¿por qué la curva azul está a la izquierda de la roja? Bueno, porque la mayor cantidad de armadura hará que la estructura sea menos deformable, y en definitiva, menos deformable es acercarse más a esta recta que tenemos aquí, y en algún punto vamos a llegar a que la curva azul, que contiene dentro de sí, de su forma, los efectos de segundo orden, intersecte al nuevo diagrama de interacción a la altura de P sub A, que es lo que nosotros necesitamos. Es decir, este esquema en el cual decimos que la columna corta resiste P sub A y a medida que aumentamos la esbeltez va disminuyendo su carga, es decir, esto que tenemos acá, nos sirve a efecto de entender el problema, no nos sirve a efecto de construir una estructura, porque en la estructura el requerimiento es precisamente que debe resistir una carga determinada. Bien, pero en definitiva también podemos decir, pero si yo voy a ir con esta curva que tenemos acá, tendría que ir por prueba y error, probando mayores cantidades de armadura. Fíjense que la armadura es lo que maneja tanto la curva Bordeaux que tenemos por fuera como la curva azul, ¿no? Porque en realidad ambas dependen de la cantidad de armadura. Pero no hay una forma de deducirlo, ¿no? Entonces deberíamos ir haciendo alguna suerte de iteración o algo por el estilo hasta que llegue a un punto. Como dice bien abajo, también podría ser necesario aumentar la sección de hormigón, y eso, bueno, sería un poco natural si ya llegamos a una cuantía excesiva. O sea, si esta curva que está acá tiene una cantidad de armadura que es demasiado excesiva, en realidad lo que hay que hacer es cambiar ambas cosas, pero la idea es siempre irse a una curva de resistencia en el diagrama de interacción que esté por fuera del que habíamos planteado originalmente. Bien, cuando nosotros tenemos el fenómeno que sí es de inestabilidad del equilibrio, eso es una situación en la cual no vamos a poder resolver el hecho de que la carga máxima sea P sub C generando un diagrama de interacción que esté por fuera. Porque la carga máxima, que es P sub C, está definida por el máximo de esta función de la curva roja. Y ese máximo está dentro del diagrama de interacción. Es decir, el fenómeno de llegar al límite de la carga axial se da no por un problema de haber llegado al límite de resistencia de la sección, sino por el hecho de que las deformaciones de segundo orden se descontrolan, entre comillas, y hacen que tengamos esta curva de relaciones entre P y M, es decir, M crece de esta manera. Por lo tanto, no arreglamos este máximo de la curva roja haciendo que este diagrama de interacción esté más afuera. En ese caso, como bien dice aquí abajo, lo que podemos hacer es aumentar la sección de hormigón, porque claro, toda esta comparación que nosotros hicimos aquí se basaba en el hecho de que estas tres columnas que están acá tienen la misma sección transversal, y por lo tanto el hecho de que la esbeltez aumente se focaliza o se concentra solamente en el hecho de que tiene mayor longitud.
cuando nosotros, al aumentar la longitud, si al mismo tiempo que aumentamos la longitud, aumentamos la sección transversal, entonces la esbeltez de esta columna puede llegar a ser igual a la de esta, o inclusive puede ser menor si aumentamos mucho la sección transversal. Por lo tanto, podemos cambiar este tipo de comportamiento aumentando la rigidez de la inercia de la sección transversal y yéndonos a un tipo de rotura como este. Lo que pasa es que para entender bien este comportamiento es mucho mejor dejar fija la variable de cuáles son las dimensiones de la sección de hormigón. ¿Cuáles son los caminos para resolver este problema desde el punto de vista práctico y poder llegar a un dimensionamiento adecuado de una sección o a una verificación de una sección? Una cosa que podemos hacer es modificar los diagramas de interacción para una esbeltez determinada y para una armadura dada, y modificar el diagrama en función de la esbeltez de la columna a la cual pertenece esa sección. Es muy importante tener en cuenta o considerar el hecho de que aquí estamos pasando, digamos, de estudiar los fenómenos de hormigón armado a nivel de sección, que es básicamente lo que hemos hecho todo el tiempo, en todos los temas anteriores, a considerar la estructura completa. Por eso aparece un grado de complejidad en el análisis de la situación. Nosotros recién, tal vez de alguna manera un poco, digamos, no tan compleja como esta, considerábamos algo más que una única sección cuando hemos tenido en cuenta, qué sé yo, corte, porque no tenemos una sección normal, pero en definitiva estamos más o menos siempre estudiando algo que se parece a una sección transversal, no la estructura completa, y acá tenemos que considerar la estructura completa, porque acá lo que sucede claramente es que esta excentricidad que tenemos acá se debe a toda esta curvatura, es decir, al comportamiento de toda la estructura. Y si la estructura es más complicada que esta pequeña columna, será un poco más complicado aún todavía. Por lo tanto, el desafío es bastante complejo, porque el problema es cómo puedo condensar en el estudio de una sección lo que en realidad sucede en toda la estructura. Es decir, nosotros estamos queriendo considerar, dimensionar o verificar la sección central de la columna o una sección que represente a todas, y dentro de ese análisis meter todo esto. Cuando queremos hacerlo a través del diagrama de interacción solo, que hemos estudiado, claramente nos vamos a quedar sin elementos, porque ese diagrama de interacción responde al análisis de una sección y la aplicación de unos planos límite a una sección. No tiene forma, no tiene herramientas para introducir el comportamiento de las infinitas secciones que componen el resto de la estructura. Sin embargo, se puede hacer de alguna forma indirecta, solamente a los efectos de no perder el hecho de trabajar con un diagrama de interacción. Veámoslo de esta manera. Si nosotros tenemos este diagrama de interacción de una sección sin considerar los efectos, o sea, tal como lo hemos determinado, es decir, solamente considerando los planos límite, trabajando siempre con equilibrio interno en términos de esfuerzos nominales, entonces vamos a tener lo que ya habíamos visto, el comportamiento, si la columna no tuviese efectos de segundo orden, tendría esta línea que tenemos aquí. Cuando tiene efectos de segundo orden, rompe en realidad en este punto. Fíjense que estamos ya dejando de lado el tercer caso, porque básicamente no vamos a permitir que los elementos de hormigón, por lo menos los que vamos a dimensionar, tengan ese tipo de comportamiento. O sea, ya nos estamos quedando con esta consideración. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros estamos viendo esta curva acá, la curva que va del origen hasta B, pero queremos dimensionar sin tener que dibujar esta curva. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar el diagrama de interacción para que, con la línea recta de consideración solamente de efectos de primer orden, nos dé la misma carga axial que tiene el punto B. ¿Se entiende eso? O sea, esta curva que está acá no la queremos dibujar, la estamos dibujando aquí solamente a efectos de entender el razonamiento.
Lo que queremos es tener un diagrama de interacción en el cual, dibujando la relación de axil y momento de primer orden, que es una recta, nos diga que esta sección resiste la misma carga B que está acá. Bien, si no podemos cambiar la recta, porque no la podemos cambiar, claramente vamos a tener que cambiar el diagrama de interacción. Digamos, algo tenemos que modificar. Lo que vamos a hacer es cambiar este diagrama de interacción de manera tal que este punto del diagrama de interacción venga acá. Para que la línea recta que tiene solamente en cuenta las solicitaciones de primer orden intercepte al diagrama de interacción en este punto. Se dan cuenta que ese diagrama de interacción modificado no es realmente un diagrama de interacción de una sección, porque contiene información de una estructura completa. ¿Cómo vamos a meter la información de la estructura completa? Bueno, digamos, de la columna completa, nada más, no de toda una estructura, a través de la esbeltez. Y por lo tanto, vamos a hacer diagramas, cada diagrama modificado que hagamos va a valer para una esbeltez determinada. Entonces, vamos a suponer que tenemos como, está aquí una esbeltez de 30, y entonces hacemos las cuentas bien para la esbeltez de 30, y decimos, tenemos esta trayectoria, tenemos este punto B, rompen este punto B, por lo tanto, para esta carga, tiene que venir al punto A, que es lo que está dibujado aquí. ¿Está? Y eso lo tenemos que hacer para diferentes niveles de solicitación axil. Barrer todos los axiles que tenemos, que son compatibles con el diagrama de interacción original, y terminar dibujando el nuevo diagrama de interacción. Entonces, el punto más simple de todos esos es el punto en el que P vale 0. El punto en el que P vale 0 claramente nos posiciona en un lugar donde los efectos de segundo orden no van a tener importancia, pero el diagrama de interacción incluye la posibilidad de que tenga momento solamente, pero claro, si no tengo axil, la columna esa va a tener el mismo momento nominal de rotura que una columna más corta o una columna más larga, porque al no haber axil no hay efecto de segundo orden. Por lo tanto, este diagrama de interacción modificado, el de 30, que es el que estamos dibujando, en el eje de P igual a 0, va a coincidir con este diagrama de interacción y con todos los de las demás esbelteces. ¿Por qué? Porque en este punto en el que no hay axil, la esbeltez no importa. Es el único en el que no sucede eso. Bien. Profe, Y después... ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. En el caso, o sea, yo estaba viendo que había una curva de 10, que ahí ya está teniendo en cuenta el efecto. En el caso que vos tenés una columna muy común que en una casa, que es, por ejemplo, 20 por 20 por 3 metros, tenés Sí. una esbeltez de 15, significa Sí. que ya para una columna así muy común, ya no valdrían los diagramas que estamos usando antes. Exactamente. Sí, eso sí. Exactamente sí. Sí, sí. A ver, no es que no valgan los diagramas, porque cuando avancemos vas a ver que o sea, si no valieran los diagramas, no hubiesen visto los diagramas, ¿está bien? Lo que vamos a hacer es arreglárnosla para usar los mismos diagramas, ¿está? Porque, O sea, digamos, si no, te das cuenta que si los diagramas de interacción ya tienen un cierto grado de complejidad para su uso, cuando son independientes de la esbeltez de la columna, si además de todo lo que ya vieron en flexión compuesta, recta y oblicua, inclusive, tuviésemos que meter la otra variable, que es la esbeltez de la columna, se complicaría más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O qué es lo que hace el reglamento, digamos, y nosotros les vamos a enseñar. Vamos a ver metodologías para, a través de modificando determinados parámetros, que digamos ya es lo que vamos a ver, poder utilizar los mismos diagramas, es decir, poder hacer una especie de cálculo como si fuese con una situación equivalente en la que los efectos de segundo orden ya están considerados en otra cosa que no es el diagrama de interacción, por ejemplo. ¿Está? Eso no quiere decir que esto no se puede usar, pero te agrega complejidad, porque vos fíjate que en los diagramas de interacción vos tenías, por ejemplo, si es armadura simétrica una cosa, si la armadura inferior, la traccionada, es el doble de la comprimida,
tenés una gran variedad de diagramas de interacción, si encima a cada uno de ellos le tenés que meter la esbeltez, la cosa se complica. Además, esto que está acá vale para esta columna que vimos. Estructuras más complicadas son peores, entonces es mucho más complejo. Lo que vamos a hacer es rescatar el uso de los diagramas de interacción. Los diagramas de interacción no son ni para primero ni para segundo orden. Definen los estados de equilibrio último de una sección, ¿está claro? Y en una sección no hay ni primero ni segundo orden. Donde hay segundo orden es en una estructura. Efectos de segundo orden se manifiestan en una estructura, no en una sección. Lo que pasa es que dentro de esa estructura nosotros vamos a tener que verificar el equilibrio interno de las secciones, y ahí obviamente influyen los efectos de segundo orden, pero no influyen en la definición de la resistencia de la sección. Porque lo que estamos haciendo aquí, de modificar el diagrama de interacción, es introducir el efecto de segundo orden de la estructura, suponiendo que la sección resiste menos, y la sección no resiste menos. Porque fíjate que cuando vos tenés esta situación que tenés acá, la sección resiste lo que dice el diagrama de interacción. Lo que pasa es que la estructura llega, en un caso, la estructura corta llega al punto A y la estructura esbelta llega al punto B. Pero la sección es la misma, la estructura es la que es diferente. Ahora, como nosotros queremos simplificar el análisis y decir, decime cuál es la carga máxima de esta estructura, ahí es donde tenemos que hacer este tipo de cuestiones. En definitiva, modificar el diagrama de interacción de la sección no sería, digamos, totalmente correcto. Acá podríamos decir que estamos considerando una especie de convolución entre lo que es sección más estructura. Y como las combinaciones de secciones y estructuras son cada vez más grandes, porque cuando vos sumás variables cada vez tenés mayores combinaciones, vamos a ver que este camino, esto que estoy explicando acá, está bueno para entender, y también porque se podría llegar a utilizar, pero no es lo que vamos a terminar usando. Pero sí, digamos, la pregunta que hiciste es absolutamente correcta. No es que las columnas y lo que ustedes aprendieron a dimensionar hasta ahora son casos raros, no, es lo que tenés en una casa cualquiera, es así de simple. Bueno, entonces, para cada Excel... Sí, Una cosa más, antes que siga avanzando en el tema. sí, Sobre ¿viste la curva C? Esa, digamos, que vos decías que si no disminuye la carga, digamos, se pierde la estabilidad. sí. Esa parece, digamos, para el diagrama modificado, en ese tipo de caso. El diagrama corta la máxima carga, ¿no? Claro, pero sí, exactamente, sí. Bien, Vos buenísimo. decís que podrías poner un diagrama que venga por acá, digamos. Eso es lo que querés decir. Sí, bien, perfecto, gracias. Sí, bueno, pero no sería correcto metodológicamente, no sería correcto, ¿está bien? O sea, uno puede inventar muchas cosas, digamos, pero siempre tiene que tratar de no esconder, digamos, un efecto que es evidente y suponer que lo resuelve de otra manera. Porque el problema no es un problema de rotura de sección. Entonces, si vos lo querés representar con un equilibrio límite de una sección, en algún momento, digamos, realmente no me doy cuenta ahora en cuál, pero en algún momento vas a tener un problema. Porque lo que estás haciendo es querer chequear a través de la longitud un problema que viene de la temperatura, ¿entendés? Digamos, por decir cualquier cosa, digamos, del mundo físico. Sí, En un punto lo vas a poder hacer, pero en algún otro punto te la va a cobrar porque vos vas a estar pensando en lo que no tenés que estar pensando y no la vas a ver venir. ¿Está? bien. Bueno, acá viene un poco lo que, digamos, lo que le decía al compañero que había hecho la pregunta anterior, de que esto se puede hacer, o sea, el razonamiento que aplicamos aquí anteriormente, que en definitiva volvamos a lo mismo. Es decir, yo no quiero dibujar esta curva, quiero seguir trabajando, hacer de cuenta que no existe el segundo orden, entonces lo que voy a tener que suponer es que la sección resiste menos. Es así de simple, digamos. O sea, lo que no puedo hacer es seguir con la misma. Dibujo el diagrama de interacción. Pero claro, eso depende de la esbeltez, pero por sobre todas las cosas, lo importante es que depende de esta curva. Porque lo que yo hago es, donde esta curva intersecta al diagrama de interacción real, vengo horizontalmente hasta intersectar la recta de primer orden, que es la que voy a utilizar. Es decir, que depende de cómo sea esta curva. ¿Y cómo es esta curva? Esta curva depende de la geometría de la estructura, básica. Por lo tanto, tiene que haber un diagrama de interacción de este tipo
tanto para una determinada distribución de armadura, porque ustedes ya vieron en flexión compuesta recta que la distribución de armadura modifica la forma del diagrama de interacción, y ahora vamos a tener que tener además en cuenta la forma de la estructura. Si tenemos esta estructura, que es la columna que hemos visto hasta ahora, con estas dos excentricidades de primer orden iguales en ambos extremos, tendremos estos diagramas. Pero ni bien cambiemos algo, como por ejemplo dejar excentricidad de un lado y del otro no, claramente las deformaciones los efectos de segundo orden en esta columna van a tener un diferente peso respecto a las deformaciones de primer orden, porque la deformada de primer orden de esta es diferente. En definitiva, estos diagramas de interacción modificados son distintos. Esto es cuando M1 es igual a M2, esto es cuando M1 es igual a 0, pero estos M se refieren a las solicitaciones externas de la sección. Esto además, en algún lado debería decir que esto es para armadura simétrica. Cuando tenemos la situación de que las dos excentricidades son no nulas, pero son de diferente signo, entonces los diagramas son, digamos, todavía mucho más diferentes. Lo que vemos también es que, y lo pueden ver en estas curvas que tenemos acá, es que hay una modificación bastante importante de cuál puede ser el límite de la carga en función de cómo es la geometría. Claramente aquí empezamos a tener una disminución importante de la capacidad de la sección para una esbeltez de 10, y en esta recién dibujan primero la de 20, porque claramente la de 10 está muy cerca de la original, y la de 20 ya hay algún punto en el cual, para axiles muy chicos, o de determinado valor, en los que empieza a unirse con la original, la que tiene esbeltez 0, digamos. Y en esta otra más todavía, ven acá la de 20 y la de 10 ni siquiera están, está la de 30, y de este punto, de este axil para abajo, ya no hay efectos apreciables de segundo orden. Entonces se van dando cuenta de que la forma de la estructura, y en esta estructura simple, digamos, todas las combinaciones que podamos hacer entre estas dos excentricidades que tenemos acá, tiene mucha importancia en la consideración de los efectos de segundo orden. Que es básicamente la respuesta a estas dos preguntas que están, bueno, la respuesta no, sería la formulación de estas dos preguntas que están puestas acá. O sea, ¿por qué razón resisten más? ¿Por qué en algún punto desaparecen? En realidad no desaparecen, sino que se funden con el diagrama de interacción de la sección. Bien. Vamos a ver ahora eso, justamente, o sea, cuál es la razón por la cual, a medida que cambiamos la geometría de la estructura en primer orden, la configuración geométrica de la estructura, la consideración o los efectos de segundo orden impactan con mayor o menor magnitud. Vamos a ver, de una manera un poco conceptual o empírica, vemos que cuando tenemos excentricidades de primer orden que son no nulas y van las dos para el mismo lado, es peor que cuando anulamos una de las dos, pero en realidad, cuando tenemos excentricidades en las dos puntas, pero están cruzadas, una va por un lado, otra va para el otro, entonces tenemos menos efecto todavía. Entonces tenemos que encontrar una explicación que nos diga cuál es la razón por la que sucede lo que acá estamos viendo, y que podemos interpretar de manera así visual. Y para eso lo que tenemos que hacer es considerar la deformada de primer orden y los diagramas de momentos también de primer orden en una sección. Vamos a ver cómo sería la deformada en general en una pieza. Pero antes de eso quiero que veamos, y quiero volver sobre algo en esta figura que tenemos aquí, y es el hecho de que yo ya se los había mencionado, el hecho de que esta sección, que está aquí, la sección extrema de la columna, que en ese sentido es igual a esta otra, siempre trabajan con la excentricidad de primer orden, por el hecho de que la configuración geométrica que las hace estar justo en el apoyo,
impide que el desarrollo de las deformaciones de primer orden, este delta máximo acá, ven, esto es así, hasta que acá vale 0. Es muy importante hacer esa diferenciación entre esta sección y esta otra sección que tenemos acá. En esta estructura resulta evidente que la excentricidad de primer orden máxima está al medio, pero eso es nada más que por la geometría que tiene. Entonces, recuerden eso que ya se los había mencionado, y vayamos ahora a tener en cuenta, a ver esto que tenemos aquí. Porque acá, ¿por qué quise recordar eso? Porque aquí esas excentricidades de primer orden no están dibujadas como excentricidades, sino que lo que tenemos aquí son los momentos. ¿Ven? Aquí lo que tenemos es la misma columna que estaba en la figura a la que volvimos recién, pero en lugar de tener la excentricidad y la fuerza axial fuera de la estructura, lo que hemos hecho es reducir la fuerza al punto del eje vertical de la columna, y por lo tanto, al hacer esa reducción, aparece un momento. Trasladamos la carga, aparece este momento que tenemos acá. Y acá tenemos, en el extremo inferior, la misma carga, pero fíjense cómo es el momento de primer orden. Tiene momentos cruzados. Esto no corresponde a una columna como esta, sino que corresponde a una columna como esta. ¿Ven? Que arriba tiene un momento así, y del otro lado tiene un momento para el otro lado. ¿Tá? Es exactamente lo que tenemos aquí. Este es el diagrama de momentos, y esta es la deformada acá tenemos dibujada la deformada de primer orden. Esto que tenemos acá. Es una deformada con curvatura cruzada, porque obviamente la curvatura depende del signo del momento. De este lado tenemos un signo, supongamos, positivo, del lado de abajo tenemos un signo, supongamos, negativo. Esa deformada de primer orden, nosotros debemos compararla con esta deformada de primer orden, en la que tenemos curvatura toda para el mismo lado. Ven que es bien diferente. Fíjense lo siguiente. ¿Dónde está el máximo valor de deformada de primer orden? En la configuración en la que las dos excentricidades van para el mismo lado, en el centro de la columna. En cambio, en esta otra que tenemos aquí, si la deformada de primer orden es la línea de trazos, tenemos dos máximos, sacándole el signo, tenemos un máximo aquí, tenemos otro máximo por aquí. ¿Bien? Y lo más importante de todo es que en esta columna el diagrama de momentos es constante, o sea, desde este extremo hasta este extremo de la columna, el momento de primer orden vale lo mismo y vale P por E. Desde aquí hasta acá es un diagrama rectangular. Mientras que en este otro caso, el diagrama de momento de primer orden no es así. Es variable triangularmente y cambia de signo. Cuando nosotros a el momento de primer orden le agregamos el momento de segundo orden, ¿cómo va a ser ese diagrama de momento de segundo orden? Es siempre el valor de la carga por el valor de la deformada de primer orden, delta. Y ahora la deformada de primer orden es una cosa así. Es decir, sigue esta ley curva con un máximo hacia la derecha, un máximo. Es decir, como eso va multiplicado por P, claramente el diagrama de deformaciones, de desplazamientos de primer orden, va a ser esto que están acá. Y ahora tenemos que sumar los dos diagramas. Pero ya no estamos sumando un diagrama rectangular con un diagrama parabólico, como cuando teníamos la misma excentricidad. Estamos sumando estos dos diagramas. Cuando en la columna que tiene las dos mismas excentricidades, esta columna que tenemos acá, sumamos los dos diagramas de momento de primer y segundo orden, sumamos un diagrama rectangular, cuyo máximo está en cualquier lado, con un diagrama que es como esto, una forma así, curva, cuyo máximo está en el medio. ¿Dónde está el máximo de la suma? En el medio de la columna. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el máximo de la suma de ambos valores. Como el diagrama de momentos de primer orden es constante, en realidad, digamos, no hay ningún problema, porque donde esté el máximo de momento de segundo orden, vamos a tener el de primero. Pero acá no es tan simple la cosa. Porque acá tenemos los momentos de primer orden, tienen sus máximos en los extremos,
y los momentos de segundo orden tienen sus máximos acá, donde el de primer orden vale esto. La única manera de sacar el máximo es sumarlos. Y ahí la esbeltez empieza a jugar. ¿Cómo juega la esbeltez? La esbeltez define qué tan grande es este diagrama. Es decir, este P por I depende de la esbeltez, porque P por I es P por los desplazamientos de primer orden. Y esto es el de los momentos de primer orden que dependen de la geometría de la estructura sin deformar. Así que este va a ser siempre igual. A medida que la esbeltez crezca, este P por I va a ser más grande, y esta curva puede ser muy chiquitita así, o puede ser muy grande así. Lo voy a sumar a esto. Puedo tener una configuración como esta, en la cual la suma da esto, pero ¿dónde está el máximo de la curva esta? Sigue estando en la punta. ¿Cómo lo cargo? ¿Cómo encuentro el máximo? Tomo rectas paralelas al eje de la columna, lo voy corriendo lateralmente y veo dónde encuentro una tangente de esta curva que es nula, es decir, que es paralela al eje. ¿Dónde encuentro? Ni siquiera sé si voy a encontrar esa tangente nula, pero entonces si no tengo un máximo absoluto, me quedo con un máximo relativo de la función suma de estas dos. ¿Dónde está? En este extremo. ¿Por qué? Porque la esbeltez es baja, y esa esbeltez baja hizo que este diagrama sea chiquitito, y que cuando lo sume acá, no logre tener máximos más que acá. ¿Va a haber efectos de segundo orden en esta columna? Les pregunto. O dicho otra, vamos a ponerlo así, para que no sea tramposa. ¿Los efectos de segundo orden van a manejar el dimensionamiento de esta columna? Van a existir, pero no van a generar el máximo momento. Entonces, no lo vas a usar para dimensionar. Exactamente. Esa es la respuesta adecuada. Van a existir, porque acá los vemos que existen, pero no definen el momento máximo de toda la columna. En cambio, cuando la esbeltez es más alta, o sea, a partir de un determinado punto, vamos a encontrar que la suma de esto más esto, que en realidad ni siquiera tiene que ser el máximo de esta, ¿no? O sea, porque acá como tenemos esta pendiente, capaz que está un poco más arriba. En definitiva, cuando el máximo de la suma de los momentos de primer y segundo orden encuentra un máximo absoluto dentro de la estructura, lo encontramos acá, entonces el momento máximo de la estructura va a ser este, y es mayor que este momento ahí arriba, que es el momento mayor de primer orden. Y en ese caso pasa precisamente lo contrario, que no es lo contrario, es lo mismo, pero la segunda parte de la respuesta del compañero es: existen los efectos de segundo orden y llegan a modificar los momentos máximos en la estructura de manera tal que deben ser considerados. Porque ahora, en el diagrama de interacción, o sea, la pregunta es la siguiente: yo miro la estructura completa y digo, ¿con qué solicitaciones tengo que dimensionar esta estructura? Su diagrama de momentos es esta curva que está por acá. Lo miro y digo, el axil es único, no tengo problema, eso es P. ¿Con qué momento? Con el más grande, este. Es el de primer orden. Sí, está bien, pero es el de primer orden porque este no lo llegó a ganar. En esta otra vuelvo a mirar, digo, el más grande es este que está acá, dimensiono con P y con el momento este que encontré acá. La diferencia está que cuando hago esto, si yo hubiese calculado esta estructura sin tener ni la más pálida idea de que existen los efectos de segundo orden, solamente supiera primer orden. Entonces digo, me hago la misma pregunta, pero miro nada más que este diagrama. ¿Con qué dimensiona esta estructura? Axil, momento máximo, calculo la armadura, y hubiese tenido esta esbeltez, no metía la pata. El único delito hubiese sido de desconocimiento, pero la estructura hubiese estado bien. Mientras que en este caso, ahí sí meto la pata, porque si no considero los efectos de segundo orden, subdimensiono la cantidad de armadura de esa estructura. Entonces ven que cuando la pregunta es, digamos, lo que decía hoy el compañero, hay las estructuras comunes, una estructura de 20 por 20, una columna de 20 por 20 con 3 metros de altura, 3 metros 50, hizo la cuenta de la esbeltez, tiene, digamos, no me acuerdo cuánto fue que dijo, entonces lo tengo que tener en cuenta, 10, 20 o lo que sea. Después vamos a ver que no es tan así, ¿está bien? Vamos a ver que el reglamento dice otras cosas, pero el concepto estaba bien. Digamos, la respuesta no es siempre la misma.
porque depende de la configuración de la estructura, de cómo está cargada la estructura, de cuál es su configuración geométrica. O sea, tiene alguna capa más de lo que uno piensa en general. Entonces, esa es la razón, o esa es la respuesta a esta pregunta, lo que estábamos haciendo. ¿Por qué las columnas de izquierda a derecha parecen resistir más? Bueno, la respuesta es exactamente esta que acabamos de ver acá. ¿Ven? Que esta estructura que tenemos aquí es justamente la que analizamos en la situación anterior. Bueno, esto es lo que expliqué ahí, digamos, anteriormente, y nunca hay que olvidarse del hecho de que siempre uno tiene que tiene que evaluar la columna al final, y cuando va a poner las armaduras, siempre tiene que echar una ojeada a lo que son las solicitaciones de primer orden, por si en algún momento metió la pata y terminó creyendo que está mayorando y que está considerando efectos de segundo orden, y termina haciendo las cuentas con momentos menores que los de primer orden. Que los métodos de resolución no lo permiten, o sea, están diseñados para que eso no pase, pero nunca podemos dejar de pensar que nos puede suceder alguna cosa